Dios es luz y en él no hay tinieblas. Jesús Cristo es la luz del mundo. Y este es el juicio, que la luz ha venido a este mundo, Y que nosotros amamos más las tinieblas que la luz. Mis hermanos, Cristo nos ha mostrado su amor al hacerse un humilde siervo. Vengamos cerca a Dios y confesemos nuestro pecado en la verdad de Dios en espíritu. Dios misericordioso, somos tu iglesia, que confesamos con frecuencia en nuestro espíritu no ha sido como el de Cristo, donde hemos fallado en amar el uno al otro, como Él nos ama. Donde prometimos fidelidad con nuestros labios, lo hemos abandonado y traicionado. Perdónanos, oramos, y por tu espíritu oramos. Y por tu espíritu haznos fieles en todo tiempo en la prueba a través de Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Quién está en lugar para condenar? Solo Cristo. Pero Cristo sufrió por nosotros y murió por nosotros, Él resucitó de los muertos. Y ascendió en lo alto por nosotros, y intercede por nosotros. Cree en el nombre de Jesucristo, estás perdonado. En el nombre de Jesucristo tú estás perdonado. Gloria a Dios. Amén. Por la vía dolorosa, triste un día en Jerusalén,
los soldados abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Le sangraban las heridas que por mí Jesús sufrió. Las espinas desgarrabanle su sien, pero más inmenso fue su amor por quienes él iba a morir. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Cargando su cruz a cuesta, mi Señor Jesús subió a la cumbre del Calvario con valor. Mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Su sangre vertió con profundo amor por salvar al mundo de condenación. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Dios Altísimo, tu gracia guarda a esta familia, porque nuestro Señor Jesucristo estuvo dispuesto a ser traicionado en manos de los pecadores, sufrir muerte en la cruz, y quien ahora vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un Dios por siempre. Amén.
Había un huerto en este lugar, en el cual entró Jesús con sus discípulos. También Judas el traidor conocía el lugar, porque Jesús se había reunido allí muchas veces con sus discípulos. Judas, tomando la tropa romana y a varios guardias del templo enviados por los principales sacerdotes y fariseos, fue allá con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que le iba a sobrevenir, salió y les dijo: ¿A quién buscan? A Jesús, el Nazareno. Y Judas el traidor estaba con ellos, y cuando él les dijo, Yo soy. retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús volvió a preguntarles: ¿A quién están buscando? Jesús, el Nazareno. Ya les he dicho que yo soy. Y si me buscan a mí, dejen ir a estos. Así se cumplía la palabra que había dicho: Padre, de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Mete la espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no he de beberla? Entonces la tropa romana, el comandante y los guardias judíos prendieron a Jesús. Lo ataron. Y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote ese año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos que convenía que un hombre muriera por el pueblo. Simón Pedro y también otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, pero Pedro estaba afuera, a la puerta. Así que el otro discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, salió y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. ¿No eres también un discípulo de este hombre? No, no lo soy. Los siervos y los guardias estaban de pie calentándose junto a unas brasas que habían encendido porque hacía frío. Pedro también estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de sus enseñanzas. Le respondió: Yo he hablado al mundo abiertamente. Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos. Y nada he hablado en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntales a los que han escuchado de qué les hablé. Que ellos te digan. ¿Así contestas al sumo sacerdote?
Si he hablado mal, entonces ¿cuál fue mi error? Si lo que he dicho está bien, ¿por qué me pegaste? Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le preguntaron, ¿no eres tú también uno de sus discípulos? No, no lo soy. Dijo Pedro, negándolo. Uno de los siervos del sumo sacerdote, que era pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, dijo, Yo te vi con él en el huerto. No. y al instante cantó un gallo. Entonces llevaron a Jesús de la casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana. Las autoridades judías no entraron al pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Pilato, pues, salió afuera hacia ellos y dijo, ¿De qué acusan a este hombre? No se lo hubiéramos entregado si no fuera un criminal. Llévenselo ustedes y júzguenlo conforme a su propia ley. A nosotros no nos es permitido dar muerte. Esto sucedió para que se cumpliera la palabra que Jesús había hablado, dando a entender de qué clase de muerte iba a morir. Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Esto lo dices por tu cuenta? ¿O porque otros te lo han dicho de mí? ¿Acaso soy yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los jefes judíos. No. Mi reino no es de aquí. Así que tú eres rey. Tú dices que soy rey. Yo nací y vine al mundo con un solo propósito: de decir la verdad. Todo el que es de la verdad me escucha a mí. ¿Qué es la verdad? Y Pilato salió otra vez afuera a donde estaban los judíos. Yo no encuentro ningún delito en este hombre, pero... Ustedes tienen la costumbre de que yo les suelte un preso durante la fiesta de la Pascua. ¿Quieren que les suelte al rey de los judíos? Le respondieron a gritos. ¡Libera a Barrabás! ¡Suelta a Barrabás!
Y Barrabás era un ladrón. ¡Suelta a Barrabás! ¡Suelta a Barrabás! Entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó. Y los soldados tejieron una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza y lo vistieron con un manto de púrpura. Y acercándose a Jesús le decían: «Salve, Rey de los judíos», y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez y les dijo: Miren, aquí se lo traigo. Para que vean que yo no he encontrado ningún delito en él. Miren, ahí tienen a este hombre. Y cuando Jesús salió fuera, llevaba la corona de espinas y el manto de púrpura. ¡Crucifícalo! 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 Pues llévenselo. Ustedes crucifíquenlo. Porque yo no encuentro ningún delito en él. En nuestra ley dice que debe morir porque se ha hecho pasar por hijo de Dios. Entonces Pilato, cuando oyó estas palabras, se atemorizó aún más. Entró de nuevo al pretorio y preguntó a Jesús. ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. ¿A mí no me hablas? Recuerda que tengo la autoridad para liberarte. Y también para crucificarte. No tendrías autoridad sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. Por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Como resultado de esto, Pilato procuraba librar a Jesús. Si lo dejas libre, no eres amigo del emperador. Cualquiera que se hace rey es un enemigo del emperador. Entonces Pilato, cuando oyó estas palabras, sacó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en un lugar llamado el Empedrado, y en hebreo Gabata.
Era el mediodía del día de la preparación de la Pascua, y Pilato dijo a los judíos: Aquí está su rey. ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¿Acaso voy a crucificar a su rey? Nosotros no tenemos más rey que el emperador. Así que entonces Pilato lo entregó a ellos para que fuera crucificado. Tomaron pues a Jesús, y él salió cargando su cruz al sitio llamado el lugar de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota. Donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Pilato también escribió un letrero y lo puso sobre la cruz. Y estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los Judíos. Entonces muchos judíos leyeron esta inscripción, porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad. Y estaba escrita en hebreo, en latín y en griego. Por eso los principales sacerdotes de los judíos decían a Pilato: no escribas el rey de los judíos, sino que... Este hombre dijo: soy rey de los judíos. Lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados habían crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una parte para cada soldado. Y tomaron también su túnica, que no tenía ninguna costura, que era de un solo tejido. Por tanto, se dijeron entre sí: no la rompamos, más bien echemos suerte sobre ella, para ver de quién será, para que se cumpliera la escritura. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba parados allí, dijo a su madre: Ahí está tu hijo. Después dijo al discípulo: Ahí está tu madre. Y desde aquella hora
el discípulo la recibió en su propia casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo ya se había consumado, para que se cumpliera la Escritura, dijo: Yo tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Colocaron una esponja empapada del vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Entonces, cuando Jesús probó el vinagre, dijo: Consumado es. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Las autoridades judías pidieron a Pilato que les quebraran las piernas de los hombres crucificados y que bajaran los cuerpos de las cruces. Solicitaron esto porque era el día de la preparación y no querían que los cuerpos se quedaran en las cruces el día de reposo, porque era un día muy solemne. Fueron los soldados y quebraron las piernas del primero y también las del otro que había sido crucificado con Jesús. Cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza. Y al momento le brotó sangre y agua. Y el que lo ha visto ha dado testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad, para que ustedes también crean. Y esto sucedió para que se cumpliera la Escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra Escritura dice: mirarán a aquel que traspasaron. Después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato concedió el permiso. Entonces José vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, vino también, trayendo una mezcla de mirra y áloe, como de 33 kilos. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en telas de lino con las especias aromáticas, según la costumbre de sepultar entre los judíos. En el lugar donde fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual no habían sepultado a nadie. Por tanto, por causa del día de preparación de los judíos, como el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús.
Ve en paz. Y que Jesucristo, quien por nuestra causa fue obediente hasta la muerte en la cruz, que Él te guarde y te fortalezca por esta noche y por siempre.